¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Les saluda en este día Lili Rubio. Estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y qué bueno que está con nosotros, ya sea que nos esté viendo esta mañana o en la noche o a la hora que nos esté viendo. Le damos la bienvenida a este programa hermoso. Hoy tenemos un programa que te va a gustar, te va a interesar muchísimo, porque estamos tratando la preparación, en estos tiempos de preparación. Así que tú no te lo quieres perder. Pero antes de eso te voy a invitar a que llames. Hay una línea de oración. Si tienes alguna necesidad, estaremos orando por tus necesidades. En la línea de oración es 915-532-8518. Si quieres llamar también por tus ofrendas, si quieres ofrendar para sostener esta estación tan importante, tan poderosa que ha usado Dios por tantos años para bendecir a El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces y ciudades circunvecinos. Y ahora sí que es a nivel mundial, porque no sabemos a través del internet hasta dónde llegamos. Y pues les damos la bienvenida y sabemos que es Dios el que le puso a ver este programa. No es ninguna casualidad. Estamos en tiempos de preparación y yo sé que Dios va a hablar a tu vida en este día. Pero para esto tengo una invitada muy, muy especial para mí. Yo digo que es una invitada de lujo. Pues es mi amiga, ella es empresaria, ella junto con su esposo son empresarios y también líderes en la iglesia de Vino Nuevo en el Campus West. Así que es una mujer que ama a Dios y luego tengo el privilegio de decir que es mi amiga. Bueno, son mis amigos, Nora y Víctor González. Y hoy está con nosotros Nora González. Nora, bienvenida. Muchas gracias, Lili. Muchísimas gracias por tu invitación. Víctor no pudo acompañarnos, pero te manda a saludar y les manda un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por sintonizar este canal. Yo sé que Dios tiene algo para sus vidas el día de hoy, así como la tiene para nosotros, Lili, porque realmente es hermoso poder compartir como una familia acerca de lo que estamos pasando, de los tiempos tan emocionantes que estamos viviendo, y qué bueno que estás allí acompañándonos. Sí, una vez más les invitamos para que nos llamen, para que llamen a la línea de oración. Estaremos al final del programa orando por cada una de las peticiones, así que apúrese si tiene alguna necesidad, y creo que todos tenemos. Llame inmediatamente para hacer su llamada y su petición de oración al 915-532-8518. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema, estamos en tiempos de preparación. Y bueno, para esto estamos vamos a hablar acerca de las vírgenes, de las 10 vírgenes que nos enseña esta parábola. ¿Tú la tienes escrita por ahí? Claro que sí, Lili. ¿Gustas leerla? Claro que sí, se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow. Qué impresionante lectura. ¿Verdad? Sí. Esta parábola nos habla muy claro de cómo debemos estar preparados, ¿verdad? Así es. Pues para nadie es un secreto de que vivimos unos tiempos de crisis, tiempos muy importantes y muy interesantes, demasiado interesantes que nos ha tocado vivir, que muchas veces decimos, bueno, estos tiempos están bien difíciles, es verdad. Sin embargo, tenemos el gran privilegio de vivirlos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos? Y en este programa le vamos a decir o le vamos a dar ciertos instrumentos, ciertas técnicas, si se puede decir, de cómo prepararnos, ¿verdad? Porque esa es la parte donde ahora sí que nos ponemos medio nerviosos por todo lo que está sucediendo. Es una realidad, ¿verdad? Que estamos en tiempos de crisis y nos identificamos mucho con este momento porque sabemos que la venida de Jesús está muy cerca. Entonces, ahorita estamos preparándonos. ¿Qué vamos a hacer antes de la venida de Cristo? Así es. Pero primero podemos identificar lo que dice esta parábola. Habla de dos tipos o dos maneras de prepararse, ¿verdad? Así es. Y vemos que habla de dos formas de carácter que nos reflejan estas vírgenes. Dice que eran unas insensatas y unas prudentes. ¿Qué nos pudieras decir acerca de qué está hablando acerca de la prudencia y la insensatez? Es bien interesante porque en esta parábola, Lili, primero, aquí hay algo muy importante que está hablando a 10 vírgenes y todas estaban esperando al esposo. O sea, quiere decir que se está refiriendo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que ya han entregado su vida al Señor. Sí. Pero dentro de ese grupo de personas que entregaron su vida al Señor, dice aquí que 5 eran sabios, ¿verdad? 5 eran prudentes, les llama aquí, y 5 les llama insensatas. Hay algunas versiones que compartíamos ahorita, Lili, antes de entrar aquí al programa, veíamos que dicen eran despreocupadas, eran descuidadas. ¿Verdad? Y esa parte llama la atención porque hay dos formas y se refiere al carácter. Exacto. El carácter, o sea, eran 5 sabios, 5 personas sabias y 5 personas que no eran sabias. Si nosotros vemos a qué le llama Jesucristo ser sabio y ser necio, cuando Jesús nos habla la parábola de los 2 cimientos, dice claramente cuando habla del hombre que edificó su casa sobre la arena y el que edifica su casa sobre la roca. Sí. Y ahí Jesucristo nos da la definición de qué es sabio y qué es necio. Porque mira, Lili, a veces cuando nosotros queremos saber, ay, ¿qué significa esto? ¿Qué simboliza esto? Y andamos, lo más fácil es que lo ponemos en Google, a ver qué me dice. Y no, en la palabra de Dios se explica a sí misma. Así es. Si queremos saber a qué se refiere la Biblia cuando habla de necedad y de sabiduría, la misma palabra nos lo va a decir. Y la palabra de Dios nos dice que la persona prudente es la que escucha la palabra de Dios y la hace. Y los insensatos o necios es aquel que escucha la palabra de Dios, pero no hace lo que está escuchando y leyendo en la palabra de Dios, sino que hace lo que, como a veces lo hacemos, Lili, lo que queremos. Sabemos lo que hay que hacer porque está en la palabra de Dios,
pero no lo hacemos, hacemos lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Ahí está la diferencia entre las dos situaciones. Y algo interesante es que las dos querían recibir al esposo. Y dice aquí que las insensatas tenían sus lámparas. O sea que aparentemente estaban Exacto. preparadas, Aparentemente, pero sin aceite. sin aceite. Tenían las lámparas, pero sin aceite. Ujú. Entonces, lo interesante aquí es que los dos grupos de vírgenes, ¿verdad?, se quedaron dormidas. Aún las sabias se quedaron dormidas. Las sabias y las insensatas, Sí. todos se quedaron dormidos. Sí. Lo importante es que unas de ellas sí habían conseguido aceite para estar listas para cuando llegara el esposo. O sea, en caso de que les faltara, ellas estaban preparadas. Preparadas. Estaban listas para lo que pudiera suceder. Y una palabra que hablamos ahorita hace un rato dice que unas eran previsoras. Así ¿verdad? es. Y yo creo que estamos en ese tiempo, ¿verdad? De que tenemos que prevenir y ser previsoras, como así nos indica la palabra. Es parte de un carácter que se va desarrollando. Entonces, el Exacto. desarrollo de carácter no es como que se hace en un día. No. Y luego tú comentabas algo muy importante que dices, Así no es. se transmite. No se transmite, no se puede transmitir, ¿verdad? A veces hay personas, ¿verdad? Vemos a lo mejor, ¿verdad? Nuestro pastor es una persona hermosa, que Dios le habla y yo quiero que vaya, que me ponga la mano y que me transmita todo lo que ya él experimentó o ella experimentó. Y no se trata de eso, no se puede hacer No. así. Es un desarrollo de carácter que te tiene que costar. Cuesta y se lleva tiempo. Sí. Es las dos cosas. Es una inversión de tiempo con Así Dios. es. Ujú. Es una inversión de dejar que Dios te cambie, te moldee a su imagen. Así ¿verdad? es. Entonces, el carácter no es algo inmediato, sino es a través de las luchas, de las pruebas, ¿sí? De los malos tiempos. Ahí es donde se forma realmente el carácter. Lo forma Dios en nosotros si nosotros le permitimos a Él Así que lo es. moldee. Así es. Entonces, el aceite no se puede comprar. No, en este tiempo, como adquirían el aceite, es el producto del olivo. Las piedras de molino eran piedras muy extensas y pasaba un proceso. Cuando alguien quería comprar aceite, pues obviamente iba y lo pedía, pero no era así como que lo compro y de inmediato lo obtengo, ¿verdad? Como hoy lo ordeno por internet, no. Sí. Es algo que invertía tiempo preparar ese aceite, ¿verdad? Y pasaban incluso hasta por 3 tipos de molienda diferente para la diferente calidad según el uso que se requiriera el aceite. Por eso es que había el de calidad virgen, el extra virgen, ¿verdad? Sí. O el que era el simple de la primer molienda. Pero es un proceso que lleva tiempo y esto habla de qué tanto, ¿verdad? Qué tanto tiempo nosotros pasamos en la presencia de Dios. Porque al final de cuentas podemos escoger adorar a Dios, porque Dios nos diseñó para adorarle, y al estar alabando y adorando a Dios, Sí. leyendo su palabra, meditando en la palabra de Dios día y noche, es como Él nos va forjando ese carácter. Y es que se nos olvida, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 26 al 29, dice lo siguiente: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
Así que teniendo nosotros un reino, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, Dios está heredándonos un reino inconmovible y Él se va a asegurar que nuestra fe esté exclusivamente puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Si hay algo o alguien más en quien yo tengo fe, aquí dice la palabra de Dios que va a ser removido. Removido. Y es en ese proceso donde estamos llenando nuestro depósito de aceite. Porque aquí nos dice qué es lo movible, dice las cosas hechas. Todo lo que es movible va a ser removido. Dios va a probar nuestra fe. Dios la va a probar. Volviendo al ejemplo que Jesús ponía de las dos casas, la de la roca y la que se había cimentado en arena, las dos enfrentaron vientos y tormentas. La prueba vino para las dos. La diferencia es que una resistió y la otra no resistió. Y a veces decimos, ay, pues pobrecito el que no resistió. La Biblia no dice que no resistió y que su casa se derribó para decir, ay, qué tonto, ¿no? Su casa se cayó. No, simplemente cuando nosotros nos damos cuenta esas áreas que estaban mal en nuestra vida, Dios nos permite en su amor y gracia construir de la manera correcta. Sí, nos enseña a través de eso. Es con amor. Y es algo muy diferente. Lo compartíamos a cuando yo empiezo a revisar mi vida en esta época del año, a ver qué hice bien y qué no hice bien. Se trata de dejar que el Espíritu Santo sea el que me revele y me diga qué hice bien, qué hice mal, y lo que hice mal, el Señor nos ayuda a enderezarlo y el Señor nos ayuda a construirlo de manera correcta. Y sabes que una pregunta que creo que sería conveniente hacernos cada vez para saber si realmente estamos permitiendo que Dios forme carácter en nosotros. Una pregunta sería, ¿qué aprendí? Bueno, empezamos a contar todas las cosas que pasaron durante el año. Y decimos, ay no, pues me fue pero bien mal, todo lo malo que me pasó muchísimo y bueno, casi nos hacemos las víctimas de que, ay, pobre de mí. Pero la pregunta importante que nos debemos de hacer es, bueno, ¿y qué pasó conmigo? ¿Soy mejor que el año pasado? ¿Realmente mi carácter mejoró? ¿O estoy en las mismas? Así es. Entonces creo que es importante que sepamos que a través de eso debemos de crecer en carácter y nunca vamos a terminar de crecer hasta donde Dios nos quiere. Sin embargo, es importante ver qué es lo que realmente hizo Dios conmigo. Si a través de esa prueba de lo que, como decías tú, el aceite, que es prensado, ¿verdad? Nosotros somos prensados también por la vida, por las circunstancias, pero no se trata de lo que pasamos y quedarnos en esa condición, sino salir adelante y decir, bueno, ya pasó, pero ¿qué aprendí? Soy mejor. Y qué bueno que soy mejor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Soy más sensata? O me volví más necia. Así es. Entonces, sí tenemos que hacernos esa pregunta importante para ver si realmente estamos aceptando los cambios que hace Dios, ¿verdad? Porque quiere Dios hacernos mejor y nosotros no queremos seguir manteniéndonos en esa condición. Pero cuando aprendemos, y eso también lo estábamos platicando hace un rato, si tenemos una condición en nuestro corazón de aprender a través de las circunstancias y a través de la palabra de Dios, pues sí vamos a ir mejorando y siendo más sabias,
para Así estar es. preparadas para el momento oportuno a través de la palabra de Dios. Así es. Y mira, Lili, Jesucristo mismo lo dijo. Mateo 24 nos habla de todas las características de las situaciones que íbamos a vivir Sí. en los últimos días. Pero hay una parte cuando Él empieza a hablar, habla acerca de que la gente va a ser muy fácilmente ofendible, cosa que pues lo vivimos y lo Sí. vemos a diario, ¿verdad? Sí. Pero también sigue Jesucristo hablando y empieza a hablar acerca de la viuda y el juez injusto, de cómo esa mujer iba y pedía que le hiciera justicia ese juez de su adversario. Y Jesucristo le dice, ¿verdad? Dice de una forma muy bonita, está en Lucas 18, del 6 al 8, y a mí me impacta lo que Jesucristo mismo pregunta ahí. Dice, entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Entonces vemos cómo la parte importante y que es la que nos va a hacer la diferencia en qué tan sabias o qué tan necias podemos ser para esperar la venida del Señor es cómo está mi fe en el Señor. Me cansé de esperar la respuesta y estoy haciendo a mi manera las cosas porque digo, no, el Señor se está tardando en responderme. Si no hago algo, pues todo va a salir mal. O realmente estoy parada firme, esperando y confiando en la respuesta de Dios. Sí. Porque esa es la pregunta. Sí. Entonces, aquí nos lleva también al área de que la fe que desarrollamos en medio de ese proceso de nuestro carácter va a mantener nuestras lámparas llenas de aceite. De aceite, así es. Las va a mantener llenas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo estamos desarrollando la fe? ¿Cómo estamos alimentando nuestra fe? Porque también un pasaje que nos enseña muchísimo es Lot, ¿verdad? En 2 de Pedro 2, del 7 al 9, dice aquí este pasaje que Lot era abrumado, era un justo abrumado por toda la conducta de los malvados. Dice aquí la palabra de Dios, porque este justo que moraba entre ellos, o sea, los malvados, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hubo una gran diferencia entre Lot y Abraham. Abraham como padre de la fe y Lot. Abraham terminó siendo padre de naciones. Así es. Y tenemos que Dios es fiel. Y aquí tenemos a la nación de Israel hasta el día de hoy. Hasta hoy. Como prueba viviente de que Dios es fiel y que Dios no miente. De Lot ya no supimos nada más que se fue a vivir en una cueva con sus hijos, con sus hijas. Y él, la manera en que terminó así fue afligiéndose cada día, viendo y oyendo. Entonces, ¿cómo puedo mantener mi lámpara encendida? Pues yo preguntaría, ¿con qué estás alimentándote? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo redes sociales? ¿Y de eso alimentas toda tu vida? ¿Estás viendo noticias todo el día? Y no que vivamos enajenados de lo que pasa a nuestro alrededor. Claro. Sino haciéndolo sabiamente. Yo puedo estar enterada de lo que pasa alrededor de nosotros y la palabra de Dios nos dice qué hacer. Dice que si algo nos causa temor o ansiedad, lo dejemos delante de Dios porque Él cuida de nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Yo puedo ver que hay una pandemia, que hay otro virus, que hay crisis económica y que dicen que va a durar mucho tiempo la crisis. Ok, ¿te preocupa? Vamos a llevarlo a Dios en oración y vamos a dejarlo ahí.
y vamos a levantarnos, pero ya las cargas ya no las volvemos a tomar, ahí se las dejamos a Dios y Dios nos va a dar sabiduría un día a la vez para ir caminando todo el camino haciendo lo que la palabra de Dios dice, y de esa manera vamos a ser considerados sabios y prudentes como las 5 prudentes que sí tenían aceite en sus lámparas. Tenían aceite. Sí, porque la palabra de Dios nos enseña en toda la Biblia cómo estos tiempos como los que estamos viviendo, pues no son ajenos a Dios. No. A Dios no le sorprende lo que está sucediendo. Y está escrito en la Biblia tantas cosas que pasaron pestes, que pasaron enfermedades, que pasaron guerras. Entonces es algo usual en el mundo, por decir. Sin embargo, Dios quiere que nos preparemos y que seamos prudentes. Decías tú cómo desarrollar nuestra fe. Pues nuestra fe necesita ser alimentada de la palabra de Dios. Así es. Porque sin la fe, pues no podemos caminar hacia adelante. La palabra de Dios dice, es a mis pies, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces necesitamos esa palabra penetre en nosotros para ser esas personas prudentes que desarrollan ese carácter a través de cada día, de cada momento, de cada instante, creerle a Dios. Y no que sea algo sencillo, pero no es las sencillo. Cosas que valen la pena cuestan, ¿verdad? Si no valieran, si fuera fácil, dice cualquiera las haría. Pero sin embargo, nosotros tenemos que aprender de estas parábolas, de estas vírgenes que no estaban preparadas. Entonces, ahorita es el tiempo de prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Primeramente, la oración es algo básico, ¿verdad? O sea, no hay manera de correrle por otro lado. La oración es como el respirar para el cristiano. Si no respiras, ¿qué sucede? Te mueres. La oración, si no hay oración en tu vida, y no me refiero a maneras de orar que son religiosas, sino la búsqueda de Dios, la búsqueda de su palabra y orar de acuerdo a su palabra. Así es. Y esto es solamente algo que lo puedes hacer tú de manera individual. Nadie más lo puede hacer por ti, ¿verdad? Así es. Solamente no se transfiere. No se transfiere. Ni el carácter ni la oración no es transferible. Es algo que solamente tú puedes desarrollar tú y Dios. Y yo creo que esta parte es tan importante porque a veces se nos hace una carga la oración, pero no debe ser una carga, debe de ser un gozo. Así es. Un gozo el poder ir a la presencia de Dios que nos ha dado Dios, ese gran privilegio de entrar a su presencia y clamar a Él y escuchar lo que Él nos dice y poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, yo sé que tú estás gozándote con este tema, pero ahorita regresamos, vamos a un video musical, regresamos en un ratito y no se te olvide hacer tus llamadas para pedir oración y estamos con ustedes en unos minutitos. No se vayan, regresen. Qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que están siguiéndonos en este programa. Estábamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Soy Lili Rubio y estoy bien contenta porque estamos compartiendo este programa. Está Nora González con nosotros y bueno, pues estamos hablando acerca de la preparación de estos tiempos, o más bien tiempos de preparación. Pero si tú estás pasando por tiempo difícil, ¿por qué no ahora mismo levantas tu teléfono y llamas al 915-532-8518 y al final del programa estaremos orando por tus peticiones, de seguro estaremos orando. Y hablando de estos tiempos de preparación, hablamos de la parábola de las 10 vírgenes
Y estábamos hablando de qué tan importante es formar carácter, el orar, el leer la palabra de Dios. Y leyendo ahí en el versículo 25, Mateo 25, en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor y se oyó decir, ahí viene el novio, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Así Y es. luego en el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dame de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que lo venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llega el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego nos da una recomendación en el versículo 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte Pero pasaje. reconocemos los tiempos en los que estamos en tiempos de preparación. Todavía estamos en Todavía hay tiempo de tiempo. preparación. Así Está cerca es. el novio, está cerca, pero todavía estamos en tiempo de preparación. Así es. ¿Qué les dirías tú a las personas que nos están escuchando acerca de esta parte? Aquí me llama mucho la atención, Lili, y yo les quiero compartir a todos mis amigos y amigas que nos están viendo. Aquí hay una parte que, se siente muy fuerte. Dice, se cerró la puerta. Sí. Y nosotros al estudiar los evangelios, dice que cuando el Señor Jesucristo venga, lo compara con dos tiempos que ya pasaron en la historia, que son los días de Lot y los días de Noé. Interesante. Y en las dos, ¿verdad? Nos habla cómo llevaban su vida normal. Cuando Noé lo veían y creían que estaba loco y decía que viene el diluvio, y duró muchos años hablando del diluvio, y el diluvio nunca no llegaba. Sucedía. Pero ya cuando ellos quisieron entrar, ya Noé no pudo abrir el arca porque ya Dios mismo había cerrado. Si nosotros nos vamos a los días de Lot, el pasaje que leíamos antes del video que vimos, habla cómo Lot día a día se afligía su alma viendo y oyendo todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces, una parte importante ahorita que todavía estamos en tiempos de preparación es saber qué estás viendo, qué estás oyendo, porque de eso depende qué tanto va a estar tu lámpara llena o vacía. Porque cuando nosotros nos estamos alimentando solo de lo que vemos en las noticias, del miedo, el idioma del infierno es el temor. El temor no viene de Dios. Para nada. El temor es lo que el diablo trata de poner y sembrar en la vida de las personas desde que nacemos. Trata de robarnos nuestra fe, porque nuestra fe es lo más precioso y es lo que el Señor va a probar, y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces el diablo, cuando viene y una persona, no sé, se enferma, ¿qué gana el diablo con que la persona se enferme? Le roba la fe. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene a lo mejor problemas o situaciones económicas o de trabajo? El diablo, ¿qué va a hacer con el dinero? Pues nada, no puede hacer nada, pero le roba la fe. La fe. Entonces, ese es lo más valioso que tenemos en medio de todas las situaciones. Y si nosotros no somos cuidadosos, podemos dejar que nuestra fe sea robada por todo lo que vemos y por todo lo que oímos. Debemos de ser cuidadosos. Yo puedo ver, si vivo en un lugar que es muy peligroso,
o aunque no sea peligroso, todas las noches yo cierro mi casa, le pongo el seguro a la puerta, no la dejo abierta de par en par. ¿Por qué? Porque vivo en un lugar donde pues debo de tener la puerta cerrada. Lo mismo pasa con nuestra fe. Debemos de cuidarla, de qué influencia estoy dejando entrar a mi vida, a lo que veo y a lo que oigo. Porque eso que se va depositando en nuestra vida, eso es lo que vamos a estar hablando. Así es. Y ahí es donde nosotros podemos tener esas fugas de aceite, ¿verdad? Empezamos a dejar que nuestra fe se contamine y ahí empieza a haber fugas de aceite. Jesucristo dijo en los evangelios, dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esta es una de las cosas más fuertes que yo he visto, sobre todo entre más tiempos, los tiempos están avanzando y se hacen más difíciles, porque sí estamos siendo procesados y en medio del proceso podemos tener tropiezo porque nos enojamos con Dios, porque no responde como yo quiero, de la manera que yo quiero, en el tiempo que yo quiero. Entonces, al Señor le interesa que nuestra fe sea pura para el momento en el que Él llegue, estar listos para recibirle. Y Él se va a encargar de hacerlo si nosotros nos dejamos. Si permitimos. Y en ese proceso tenemos que guardar nuestro corazón y cuidarlo de esos tiempos donde tenemos esa tentación de decir, Dios no me respondió, Dios no hace lo que yo digo. Dios no hizo en el tiempo en el que yo necesitaba, o Dios no hizo como yo quería, que es la parte más difícil y más fuerte. De veras que sí, es difícil, pero cuando conocemos la palabra de Dios y la creemos, podemos caminar con esa seguridad que aunque yo no vea con mis ojos físicos, aunque no suceda en el tiempo que yo espero, todavía Dios está formando nuestro carácter y nos está permitiendo caminar por ese proceso que algunas veces no es nada sabroso, ¿verdad? Sino que más bien si nos dejamos llevar por lo que vemos, entonces es muy fácil que podamos caer en eso que estás diciendo, que es ofendernos con Dios. Nos ofendemos con Dios y pensamos, no, Dios, es que no me oyes, mis oraciones no están llegando hasta tu presencia. Pero no es así, es que Dios quiere algo de nosotros, eso, procesar nuestro carácter y mantener nuestro corazón puro. Y no es nada fácil mantener un corazón puro, ¿verdad? El mantenimiento del corazón es lo más difícil porque vienen pensamientos o alguien nos ofende y como lo comentábamos hace un momento, la ofensa pues es válida hasta cierto punto porque alguien puede haber hecho algo en nuestra contra. Sin embargo, lo que no es válido es mantenerse ofendido. Y a veces nos ofendemos con Dios porque Él no es como exactamente nosotros lo queremos o como Él no hace como queremos. Entonces, esa parte tenemos que cuidarla mucho de no estar ofendidos con Dios. Porque esta pregunta me la hacen muy seguido. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué las cosas están así? ¿Por qué nos castiga? Bueno, todas las preguntas que ponemos en duda el carácter bueno de Dios, el carácter omnipotente, omnisciente de Dios. Esas preguntas las hacemos por falta de conocimiento de quién es verdaderamente Dios y dejamos que eso nos domine y podamos ofendernos con Dios o con las personas, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí me gustaría que ustedes que nos están escuchando en este día, en esta mañana o en la noche, a la hora que nos estén escuchando, me gustaría que usted revisara un momento su corazón, si no habrá alguna ofensa, que eso te mantiene tu aceite, ¿verdad? Tu aceite se baja de nivel. Son fugas en la lámpara. Sí. Si hay una ofensa, si hay alguien que te ofendió o si no has perdonado a alguien,
es importante, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Mantener el corazón limpio, el corazón puro, para que no haya nada en tu persona que detenga la presencia de Dios. Y si Dios no te ha contestado una oración todavía, no te apures. Dios ya sabe todas las cosas. Y hay una palabra que nos dice en Romanos 8:28. Todas las cosas funcionan para bien para los que aman a Dios. Entonces, esa es una promesa. No que todo va a salir bien, pero que todo lo puede Dios coordinar para que funcione para bien. Y al final de cuentas, pues salimos siempre ganando. Así que si tú en tu corazón tienes alguna rencilla, alguien que te ha ofendido, tal vez en la mañana o tal vez hace 20 años, porque algunas veces nos soltamos ese enojo por 20 años, ¿verdad? Y a lo mejor pues vives con él, ¿verdad? A lo mejor es tu esposo o tu esposa, no sabemos, o tus hijos. Y que tal vez te ofendió y todavía estás con esa ofensa y no la suelto y no la suelto. Pero eso, lo único que sucede es que tu mismo corazón se empieza a amargar y eso detiene que tú puedas estar preparado para los tiempos que vienen. Entonces, haz esa reflexión en tu corazón, reflexiona y haz una lista si es necesario, si hay cosas, o la preocupación igualmente, ¿verdad? La preocupación es, ahorita lo mencionabas, la preocupación es algo que nos roba de recibir las bendiciones de Dios y de estar preparados para el tiempo que viene. Entonces, la preocupación, alguien dijo que es como una silla mecedora, nos mueve y nos mueve, pero no nos lleva a ninguna parte. O casi como las caminadoras, ¿verdad? Que caminamos y corremos, pero no sales del mismo lugar. Entonces, así es la preocupación, nos gasta energía, nos gasta tiempo, pero en realidad no resuelve nada. Terminaríamos como Lot, Lili. ¿Verdad? En la cueva. En la cueva, En la cueva. Porque él se preocupaba al ver día tras día. Dice ahí que día tras día afligía su alma justa. A mí me impacta que Dios le llama justo. Era un hombre justo. O sea, su alma justa, pero era un alma justa preocupada. Entonces, por eso no pudo recibir su promesa. Pero cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, en Marcos capítulo 4 nos habla la parábola del sembrador y nos dice que si aprendemos esa parábola vamos a entender todas las parábolas. Y ahí dice que las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra de Dios. Entonces, si nosotros dejamos que esas preocupaciones ahoguen la palabra de Dios, pues entonces nuestra fe se va a quedar estancada. Va a quedarse ahí y no va a poder dar fruto, el fruto que debería de dar. Así es. Wow, sí es verdad, sí es verdad. Bueno, pues aquí tenemos algunas peticiones de oración que bueno que han estado llamando. Te voy a pasar la mitad. Muy bien. Y las leemos. Claro. Aquí voy a empezar con Emelina Aguilar, liberación de vicios por su hijo, sanidad por ella y su nuera, Estela Bojorquez, por el trabajo de Eduardo Bojorquez, su permiso y protección por Maribel Hernández, restauración de matrimonio por salvación y sanidad por Isela López, por restauración y sanidad de cáncer, fortaleza en las quimo y su esposo también, María Vela, sanidad de demencia y nervio ciático. Ricardo Martínez, restauración por su matrimonio. Verónica, sanidad por Janet de la gripa y protección. Ismael, familia Corín, sanidad. Petra Franco, sanidad, enferma del corazón y que el Señor supla para pagar el hospital.
También Emma Muñoz por salvación y sanidad de su ojo. María Elena por Menig Jaramillo, le operaron de la próstata y tiene mucho dolor. José Cruz por liberación. Por María, Guadalupe y Rosario por sanidad de COVID. María también por Joel por salvación, tiene ansiedad, y por toda su familia. Manuel, que está en vicios. Ismael y Mirna por su familia, por sanidad de COVID, toda la familia. Berta por oración por proceso de radiación que le dio, que le dé paz y fortaleza. Vicente por su esposo, salud y paz. Y María por Juan, Lupe, Olga, está deshabilitada y quiere caminar. Y Ramón por sabiduría, Juan por salvación y fuera malos espíritus. Adelante, Nora. Sí, por Silvia, le duele todo el cuerpo, está enferma de COVID. Por Gaby, pide oración por su hijo que tiene pensamientos de suicidio. Por Cris, que tiene dolor en el cuello y en el hombro. Por María, fortaleza física, ella dice que ya no puede más y está desesperada. Por Rosa, David, por su situación. Por Graciela, oración por sanidad, tiene COVID y su hija tiene gripa, y también por su matrimonio. Por Gloria, también por situaciones de alcoholismo. Por Saúl, que regrese a los caminos del Señor. Y por Trinidad Torres, salvación por su familia. Pues vamos a orar. ¿Quieres dirigirnos en oración? Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Y Padre Celestial, en esta hora nosotros venimos a ti dándote gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias por este regalo de vida que tú nos das. Y en esta mañana, Señor, decidimos exaltarte porque tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es sobre cualquier enfermedad, Señor. Tu nombre es sobre cualquier situación, cualquier problema de salud, cualquier problema emocional, cualquier problema de trabajo. Cualquier problema familiar, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú toques con tu mano sanadora a cada persona que está enferma en esta mañana, Señor. Todos los enfermos de COVID, Señor, yo te pido que toques, Señor, sus cuerpos, Señor, guarda sus pensamientos y su corazón, Señor. Yo te pido que tú traigas sobre ellos la sanidad total y la restauración para sus cuerpos, al igual aquellos que están pasando por tratamientos de cáncer, de quimioterapia, de radiación. Sí. Dios mío, aquellas enfermedades mentales en esta hora, hablamos paz en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora hablamos, Señor, salvación y sanidad para todos aquellos que están luchando con adicciones, aquellas personas que tienen a sus familiares lejos de ti. En esta hora te pedimos, Señor, que envíes obreros a ellos, Señor, para que puedan compartirles las buenas nuevas, Señor, y que ellos puedan regresar a tu camino. Padre Celestial, bendice a todas las personas que están viendo en esta hora, Señor, este canal. Y yo te pido, Señor, que tu preciosa paz invada sus pensamientos y su corazón. Padre, inunda sus casas, esa habitación de hospital, esa habitación de hotel con tu presencia. Y todo pensamiento de muerte se va en el nombre poderoso de Jesucristo, que viene a traer vida aún en medio de la oscuridad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Y creemos y sabemos que estas oraciones han llegado hasta el trono de la gracia de Dios. Sabemos que no son solamente palabras, es porque Dios es tan bueno que Él abre y escucha nuestra oración, nos da la entrada hacia el lugar santísimo y nos permite clamar por ustedes. Así que todos los que recibieron o que llamaron, estén seguros de que cada una de estas oraciones ha de ser contestada porque Él es bueno y porque inclina su oído a aquellos que claman a Él.
Y les damos gracias a ustedes por haber llamado, por estar llamando. Y seguiremos orando y creyéndole a Dios. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Me gustaría que compartieras la última parte, ¿verdad? Dijimos que es importante en este tiempo de preparación la oración, la fe, el leer la Biblia para que la palabra de Dios penetre en nosotros y reconocer los tiempos para que no se nos vaya a cerrar la puerta. Así es, Lili, así es. Y no ir corriendo a buscar aceite. A buscar aceite ni pedir aceite prestado. Sí. Y dice aquí, termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oh, wow. Así que tenemos que velar y estar listos, estar preparados. Y no dormir, ¿verdad? Así Porque es. Cuando nos tardamos en recibir la promesa y vemos las señales y sabemos que en qué tiempos estamos, pero no pensemos que cada día no es importante, que cada día velemos. O sea, duerme físicamente, pero no te duermas espiritualmente, porque los tiempos son difíciles, pero solamente los hijos de Dios podemos dar esperanza de que hay un Dios, de que Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. Nora, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Al contrario, Lili, gracias a ti. Gracias y pues muchos saludos a Víctor. Y Claro gracias que sí. por todo lo que están haciendo en el reino. Y le damos gracias a Dios también por cada una de las personas que nos han estado escuchando. Y recuerden, mantengan sus lámparas listas, que el aceite no les falte, que nunca nos encuentre Dios durmiendo. Porque todos podemos cabecear, pero no dormirnos. Así es. Entonces hay que despertar. Es tiempo de despertar a lo que está sucediendo. Es una realidad, pero la palabra de Dios es más poderosa para hacer mucho más allá de lo que pensamos y de lo que creemos. Así que ten fe, llénate de fe, de confianza en Dios, que Él hará, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice que todas las cosas perecerán, pero su palabra No pasará. permanece para siempre. Así que en esta temporada, mira, yo te recomiendo que te rías mucho, que ames mucho, que le creas a Dios, porque eso es lo único importante. Ama a tu familia, dale gracias por todo lo que tienes, porque los tiempos son difíciles, pero el amor también permanece para siempre. Así que ya estamos por terminar el programa y les pedimos que sigan llamando. Si ustedes quieren dar una ofrenda, llamen al canal, porque pues sabemos que este canal se sostiene a través de nuestras ofrendas y nuestras oraciones. Bendecimos la vida de cada uno de los que trabajan aquí, de verdad nos atienden. No saben, nos atienden súper bien. Son una gente bien hermosa, igualmente como Grace Randall, que ella ha sido una mujer constante sirviendo a la comunidad. Y les doy gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Y pues les amamos en el amor de Cristo. Seguimos caminando en fe y en confianza en Dios. Bendiciones.